Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, una nueva entrega, un nuevo podcast. Estamos aquí una vez más con unos temas súper interesantes. Como toda la semana estaremos hablando de las tasas de interés. La semana que viene se reúne la Fed, la primera semana de mayo, y va a ser impresionante lo que pueda pasar a partir de ese momento. El día miércoles vamos a tener los anuncios del posible subida de las tasas de interés. Eso es interesante, vamos a ver qué termina sucediendo. Vamos a ver gráficos sobre el fin de la corrección, el fin de la subida o la bajada de los precios. Tenemos un nuevo récord en lo que son las viviendas nuevas y cómo las viviendas nuevas en este 2023 se están vendiendo. Estaremos hablando también sobre los inventarios de vivienda, cómo están funcionando esos inventarios, sobre todo de viviendas nuevas. Estaremos hablando sobre Florida Realtor, nos trae un artículo de qué ha pasado en el post pandemia. Vamos a estar revisando eso y vamos a estar viendo la venta del terreno más costosa de la historia de los Estados Unidos, que nos las anunció esta semana el mayor, el alcalde de la ciudad de Miami. No se pierdan y quédense hasta el final, denle un like y compartan este video. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina. Venimos a traerles esta información porque saben, lo que queremos es que ustedes tengan la información cierta, ustedes tomen decisiones inteligentes cuando compran, vendan o alquilen su hogar. Y esta semana adicionalmente tenemos la buena noticia de que vamos a empezar nuestro podcast que tiene que ver única y exclusivamente con rentas. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de las rentas en una periodicidad quincenal para que ustedes puedan tener información también en nuestro canal de Dónde Vivir en Miami Real Estate sobre lo que tiene que ver el mercado de rentas. Jenny, entremos en materia. Tenemos las tasas de interés. Las tasas de interés esta semana estuvieron arriba, abajo, abajo, arriba. Traemos un gráfico justamente, cerraron en 6.59 al viernes 28 de abril, cerraron 6.59, o sea que no estuvieron muy distintas a lo que estuvieron durante la semana, pero el mercado está bien complicado. El mercado está bien complicado, se está hablando de una posible quiebra otra vez de alguno de los bancos como First Republican. Están en situaciones bastante complejas y esto puede hacer justamente afectado. ¿Qué ha pasado? El dinero es cobarde, el dinero siempre es cobarde. ¿Qué ha pasado? Cuando se está hablando de posibles quiebras de otros bancos, lo que ha pasado efectivamente es que la gente está tomando su dinero, lo lleva a los bancos grandes o lo mete en inversiones más seguras. Al meterlo en inversiones más seguras, esto ha afectado un poco las tasas de interés porque han ido sobre todo a los bonos y los bonos están directamente ligados a las tasas de interés. Es un tema que no vamos a tocar a profundidad aquí, pero los bonos del Tesoro americano están totalmente ligados a lo que son las tasas de interés. Justamente yo les quería mostrar este gráfico que nos muestra cómo han estado el movimiento de las tasas en esta semana y cómo han venido desde enero. Aquí vamos viendo desde enero desde el 2022 cómo fueron subiendo, pero estas dos líneas rojas nos indican las tendencias desde octubre hasta hoy. Lo que quiere decir las líneas es más o menos cuál ha sido la tendencia de arriba, la tendencia de abajo, lo que indica que estas líneas se deben estar cruzando en los medianos 6. Cuando se crucen en los medianos 6 es interesante porque lo que estamos viendo es que por lo que pareciera, aunque suben y bajan, no están por arriba de 7, sí, no van a caer por arriba de 6 en el corto plazo. Reunión de Fed, esa reunión, 0.25 es lo que se espera. La inflación ha cedido, pero no ha cedido en los niveles que ellos esperaban. Entonces las tasas de interés, por lo menos en los próximos 2-3 meses, no esperemos que bajen, pero por lo que vemos tampoco debería haber una subida demasiado importante. Claro, lo importante es que se mantenga estable, de modo tal que las personas que ya están trabajando en el mercado, que están trabajando en compras y en ventas de propiedades, se puedan mantener en el mercado de la compra y de la venta de propiedades. Realmente eso es lo que a mí me parece que es importante hoy. Sí, incluso se habla del número mágico 5.5, que cuando las tasas lleguen al 5.5% aproximadamente, es lo que los expertos aproximan o predicen que podría permitirnos que salgan nuevamente vendedores, porque ya hay la brecha entre las tasas de interés actual que tienen las personas y las tasas de interés altas que hay en el mercado. En 5.5 se acerca a la tasa de interés y la gente salga a vender. Ahí vamos a ver un poco más de compradores que van a poder calificar con tasas de interés más bajas, pero bueno, todo es lo que pase, que no sabemos exactamente qué es lo que va a terminar pasando. Todo está dependiendo de un limbo. La Fed, la inflación, sí, los bancos, son muchos factores. En este momento hay demasiados factores. Se está hablando hasta de esta inflación, que es inflación con recesión, o sea, que es el peor de los escenarios. Ya hay expertos hablando de esta inflación. No creemos porque el mercado laboral está bastante sólido. En Florida menos que menos. En Florida tenemos récord de desempleo bajo, entonces
creemos que por lo menos aquí, en lo que es el estado de la Florida, esta inflación estaríamos muy, muy lejos de eso. El otro artículo que traemos es Fortune sobre la corrección de precios, las bajadas o las subidas de los precios. Se habla de que ya, según el índice Case-Shiller, el índice Case-Shiller es uno de los índices que toma mejor base científica para poder saber los precios de las viviendas. Habla de que, vamos a ver estos dos gráficos que habla, que el aumento del precio de la vivienda ya se está viendo nuevamente en lo que es a nivel nacional. Sabemos que en la Florida se comporta muy distinto, pero este mapa, este gráfico que lo ven, que habla de enero a octubre, estamos viendo que lo que tiene que ver con los precios 2022 se mantuvo subiendo. Cuando subieron las tasas de interés empezó a corregirse un poco, corrigió en enero, pero ya en febrero se ve otra vez alcista. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los precios en general de la vivienda en los Estados Unidos están volviendo a subir o a subir muy poco o por lo menos a no caer. Florida, como siempre, caso muy distinto, pero ¿qué nos alienta esto? Esto nos alienta que si los precios empiezan a subir un tantito más, nos complica más el mercado, bajo inventario, precios más altos, tasas de interés altas, el mercado está complicado, está bien complicado, tú lo sabes que has estado en la calle y has tenido bastantes ofertas que no han podido llegar a feliz término porque realmente está muy, muy competido. Sí, es así. Los precios, este índice nos muestra lo que tú has dicho, es el mercado nacional. Entonces, si dice que ha subido un poco, realmente es a nivel nacional. Aquí en la Florida y principalmente en Miami es totalmente diferente. Los aumentos en los precios de las propiedades son más elevados que este porcentaje y realmente está ya bastante peleada. Sí, está bastante peleado. Uno de los factores que aunque en Florida tengamos un factor de precios bastante distinto a lo que tiene que ver con el resto del país, es interesante que al final las tasas sí son iguales para todo el país. Entonces, esa visión del mercado en general, aunque en Florida sea distinto, las tasas de interés terminan siendo parecidas o casi idénticas para todos los estados. Entonces tiende a haber el tema de decir, bueno, también lo que pase en cualquier otro estado influye en las tasas de interés que nos aplican en Florida. Claro, ¿qué pasa en la Florida? Y como lo hemos dicho en los últimos podcasts, la demografía de alguna manera ha jugado un punto en contra de nosotros y es lo que hemos visto en algunos artículos y en otros artículos que les traemos el día de hoy, que nos dice que asumimos que en la pandemia estaban viniendo gente al estado de la Florida porque, bueno, aquí teníamos de repente menores restricciones o porque el clima era más cálido, pero vemos que durante el 2023 sigue habiendo personas mudándose a la Florida. Y no sé si ya terminaste con todos los comentarios. No, sí, me falta un gráfico. Justamente el último gráfico que estábamos viendo con lo que tiene que ver la corrección de precios era este gráfico donde nos muestra los up and down de la corrección de precios mes a mes. Y justamente nos los muestra desde el año 2000. Pueden ver aquí la gran recesión de lo que fue toda la caída del sector vivienda del año 2008. Vemos aquí pandemia, pero aquí ya empezamos a ver azules nuevamente. O sea que justamente es lo que dice Case-Shiller, que cuando empezamos a ver azules aquí, vimos azul en noviembre, estamos viendo azul en enero y estamos ya viendo azul en febrero. Esto quiere decir que podemos estar terminando una racha roja o de caída de precios de la vivienda. Es lo que esperamos, vamos a ver. Es decisivo lo que pase con la Fed, con las tasas de interés, porque un aumento de las tasas de interés puede hacer que nuevamente los precios bajen, porque tasas demasiado altas van a hacer que no haya compradores suficientes para los inventarios, aunque siguen bajos. Claro. Sí. Muy interesante el análisis de la tendencia del índice Case-Shiller. Es decir, que ya comenzó a subir y se asume o se piensa que la tendencia ahora va a venir en subida. Eso es lo que se, o sea, por lo menos ya se están viendo azules. Al verse azules, se entiende que o puede ser un rebote, pero posiblemente ya sea los precios llegando a la parte más baja, que íbamos a ver la caída con las tasas de interés, y si las tasas de interés no se afectan tanto, vamos a empezar a ver una subida poca, pero vamos a ver una subida ligera, pero va a haber una subida. No sé si tú quieres comentar el artículo tuyo y vamos luego al resto de los artículos que les traigo. Sí, claro. Tenía mucho que ver con lo que estabas comentando hace rato y es sobre qué está pasando en la Florida. En la Florida nos movemos diferente y lo vuelvo a repetir. Pensábamos que en la pandemia
tuvimos tantas personas mudándose a la Florida por el efecto de que ya las personas podían trabajar remoto y que de una manera u otra en la Florida las restricciones teníamos menos restricciones y por los otros factores que hay en la Florida, clima, tantos beneficios que tenemos acá en la Florida. Entonces, en 2023 siguen viniendo muchas personas y el análisis de este artículo es ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están viniendo aún tantas personas a la Florida? Y este es un artículo de Florida Realtors que hace referencia a un artículo de Redfin donde dice la cantidad de compradores que buscan dentro de su área metropolitana cayó un 15.6% en el primer trimestre del 2023, pero la cantidad de compradores que busca en otros lugares solo cayó un 4.2%. Florida tiene 5 de las 10 principales áreas metropolitanas a las que se quieren mudar. Dice, las razones de la reubicación de larga distancia ha cambiado un poco, lo que les estaba comentando. Muchas mudanzas fuera del estado se llevaron a cabo durante la pandemia porque los trabajadores ya no estaban atados a la oficina y viajaban. Más recientemente se ha vuelto más importante un impulso por la vivienda asequible. Los lugares relativamente asequibles son algunos de los destinos más populares del país y por eso es que están viniendo tantas personas a Florida, tantas personas que venden sus propiedades en California y con lo que venden su propiedad en California, con lo que le queda de la venta, vienen aquí a Florida y se compran una casa mejor, en mejores condiciones, más grande o simplemente la compran cash. Entonces, eso es lo que está sucediendo y por eso es que acá tenemos un aumento superior en precios, porque la demanda del mercado local sumada a la demanda de las personas que se quieren venir al estado porque somos más asequibles, hacen que nuestros precios suban. Correcto. ¿Okay? Ahora, en la lista de las ciudades a las que están viniendo más personas tenemos a Miami, con una afluencia neta de 8.600, Tampa 6.000, Orlando 5.400, Cape Coral 4.900 y Sarasota en Northport 4.900. Entonces, quería hacer notar las razones y hacerles recalcar a todos, una vez más, por qué aquí en Miami, por qué la Florida se mueve diferente y por qué la importancia de que ustedes estén preparados a la hora de comprar una propiedad. Estamos compitiendo con personas que vienen de otros estados con efectivo y tú tienes que prepararte, estar bien calificado y tener una buena oferta, tener la posibilidad de presentar una buena oferta para poder competir. Se pueden lograr buenos términos desde tu posición de comprador para lograr comprar tu casa. Totalmente, sí, no, cierto, ese artículo bien interesante, sobre todo la fuente, que sí. La Asociación de Realtors de la Florida es interesante porque es un análisis, además de base científica, es gente que está en el día a día de todo esto. Uno de los artículos que les traía yo es cómo aumentaron la venta de casas, 683.000 casas nuevas en marzo. Esto está informado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Lo interesante de este artículo, y me gusta destacarlo, es cómo las viviendas de nuevas construcciones están aumentando en su venta de esta manera. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Hay poco inventario, hay poco inventario de viviendas de segunda mano y al ver poco inventario de viviendas de segunda mano, los constructores están construyendo, aquí podemos ver, y las casas están saliendo. Aquí estamos viendo las líneas azules, son los momentos de recesión, los años 70, los años 80, el 91, luego 2001 y luego en lo que fue la crisis del 2008-2009 y aquí apenas un poquito de línea azul de lo que fue la pandemia. Y estamos viendo cómo fue la venta de casas nuevas. Aquí vemos el pico que creó la crisis del 2008, justamente esta cantidad de viviendas nuevas vendiéndose sin ningún control crediticio. Luego viene la caída completa del mercado y luego vemos el repunte que hubo después de la pandemia con las bajas tasas de interés, con todos los incentivos de dinero, que el dinero que se imprimió por parte del gobierno. Vemos cómo cayeron, pero se está viendo otra vez la línea subiendo. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo, por ejemplo, 683.000 viviendas fue lo que se vendió de manera conjunta, lo que les dije, de la tasa revisada de febrero fueron 623.000, o sea, marzo fueron 683, febrero habían sido 623, o sea que la tendencia es al alza. Sin embargo, estamos 3.4% por debajo del 2022. Sin embargo, lo interesante aquí
es que los constructores están sacando ese inventario y aquí lo podemos ver. Estos son los meses de inventario de viviendas nuevas. Ojo, esto cuando lo compensamos con las viviendas de segunda mano, el inventario cae mucho más. Pero estamos viendo que en viviendas nuevas había un inventario hasta del 10% en el año, hasta de 10 meses, perdón, en el año 2022. Ahorita está a un nivel de un poco menos de 8 meses. O sea que en el área de viviendas nuevas es interesante porque si hay un mercado de compradores. Por eso estamos viendo que los constructores están haciendo tanta promoción, están bajando tasas de interés, están dando incentivos, lo hablamos en el podcast anterior, lo etiquetamos en este para que puedan hacer el link, y eso hace que la vivienda nueva empiece a ser otra vez atractiva, porque al haber poco inventario de viviendas de segunda y más inventario de viviendas de nuevas, lo que pasa es que las viviendas nuevas tienen que bajar un poco las exigencias y puede hacer que tú califiques por una vivienda nueva, que muchísima gente es lo que quiere. Claro, ¿qué beneficio nos trae? Esto realmente es importante porque hace que el mercado sea mucho más saludable por la existencia de inventario, de una manera u otra nos ayuda y es como que un producto al cual muchas personas se abocan y los pueden comprar. Entonces desahoga la presión en las viviendas de segunda y tenemos un mercado saludable. Es correcto, hay un mercado saludable con todo esto. ¿Qué pasa? Aquí este otro gráfico es un gráfico contundente y muy interesante porque justamente nos muestra en rojo las viviendas nuevas completadas año a año desde 1973. Lo tenemos en azul lo que está bajo construcción y lo tenemos en verde lo que no se ha iniciado pero ya está permisado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos viendo justamente cómo hay viviendas completadas. Estamos en unos niveles bastante bajos respecto al histórico, pero estamos viendo una cantidad en construcción bastante interesante, o sea, la cantidad de viviendas que están en construcción y las viviendas que ya están permisadas. Esas viviendas que están en construcción son viviendas que van a entrar en el mercado en los próximos meses, incluso años. Esto quiere decir que esa cantidad de viviendas viene al mercado, viene a abastecer un inventario que está históricamente bajo. Estamos viendo inventarios menores a los del año 70, entonces es bien interesante que los constructores estén introduciendo esto por dos cosas fundamentales. Uno, lo que tú dices, mayor competitividad, y dos, la población aumenta, necesariamente los constructores tienen que poner nuevas viviendas. Y segundo, de las viviendas en los Estados Unidos son viviendas que en promedio estas viviendas modernas, cuando hablamos de viviendas modernas, viviendas que tienen comodidades propias de calefacción, que tienen facilidades propias de agua caliente, agua fría, una cantidad de factores, son viviendas que ya tienen 50, 60 años y muchas de ellas ya necesitan renovación. Muy posiblemente ya hay muchas viviendas que van a demolición para construir viviendas nuevas. O sea, el inventario o el parque de viviendas en los Estados Unidos se está poniendo viejo y se necesita renovar, y aquí es donde los constructores tienen que hacer muy buen trabajo y tienen que ver la posibilidad de que muchas veces ahora es mejor derribar alguna construcción y hacer una nueva. Pasa en zonas donde hay poco espacio, como sucede por ejemplo en New Jersey, donde muchísimas veces está siendo mejor comprar la casa, tumbarla y hacer una nueva. Entonces es bien interesante esto porque crece la población y se necesita más inventario. Adicionalmente a esto, yo traía como mi último artículo. Esto es un artículo, vamos a decir, Altos Research. Altos Research maneja todo lo que tiene desde el 24 de abril, es bastante reciente, maneja todo lo que tiene que ver con estadística, pero hay un tema interesante que les quería poner que me llamó la atención de este artículo bastante largo, que es la parte de inventario. Habla del inventario. El mercado vio la mayor cantidad de listados nuevos en una semana desde septiembre pasado, con 80.000 viviendas unifamiliares que llegan al mercado. 21.000 de ellos entraron en contrato casi de inmediato. O sea, es interesante que el 25% de las viviendas que entran en una semana se van la misma semana. O sea, la rotación está súper caliente, súper complicada, lo sabemos, Jenny. Tuvimos cuántas ofertas, que pusimos una oferta, y cuántas ofertas habían compitiendo por la misma casa. 23 ofertas compitiendo por la misma casa. Hoy tuve oportunidad de reunirme con un realtor que me dijo: Gabriel, puse una oferta y resulta que la oferta que ganó con 20% arriba del asking price en cash. O sea, complicado, que el producto estaba tan bueno que si piden 500, estas personas pusieron 600 y además en cash. O sea, que no es lo normal del mercado, pero tenemos, cuando el producto está bueno,
sale así, aquí lo estamos viendo, el 25% de las casas que entraron en el inventario de esta semana salieron inmediatamente. Adicionalmente a esto, en lo que tiene que ver con reducción de precio, dice que esta semana el porcentaje de viviendas en el mercado con una reducción de precio cayó en 30%, casi por debajo de los niveles del 2019. O sea, ¿qué quiere decir? Que a la vez hay casas que tienen reducción de precio, hay un 30% de casas en reducción de precio, no lo vemos en la Florida, pero existe, hay en el mercado. Entonces tenemos un mercado que por un lado el 25% sale corriendo, pero el 30% también se queda rezagado. O sea, es un mercado que depende de la zona, depende de cómo está el producto. Claro, y depende de la estrategia de la venta. O sea, realmente tienes que, cuando tú tienes un producto, tienes una propiedad que vas a lanzar al mercado, tienes que ver la estrategia de la venta que se le adapta más al producto. Yo soy de las personas que prefiero poner una propiedad con un precio de mercado o por debajo para que haya una guerra de ofertas y yo pueda o mi cliente pueda tener un mejor precio, a diferencia de poner una casa con un 30% por encima de su valor real y que tú termines bajándole el precio porque no se vende. Estamos en un mercado caliente, pero no en un mercado del 22%, con unos intereses del 3%, en el que las personas daban mucho más del precio de mercado. Entonces depende de la estrategia que usen las personas. Sí, claro, depende de la estrategia, pero lo que quería demostrar de este artículo de Altos Research es que el mercado no tiene una sola tendencia. No. O sea, podemos ver el 25-30% saliendo muy rápidamente, otros donde el 30% está en una reducción de precio que a veces puede ser tonta, a veces son $5,000, $10,000, que es menos de un 1% del valor, pero entonces vemos por el otro lado bajando. O sea, no es una tendencia ni al alza ni a la baja, depende de factores, sobre todo de mercado, de zonas geográficas. Y adicionalmente me llama mucho la atención de Altos Research, que habla que el precio medio de las viviendas unifamiliares en los Estados Unidos está siendo $444,000 esta semana, que es un 1% más que la semana pasada. O sea, subió un 1% semana a semana. Sin embargo, estamos viendo que los nuevos listados entraron en promedio $415,000. O sea, es tan extraño como que los nuevos listados están entrando con precios más bajos en general. Recuerden que eso es todo el mercado de los Estados Unidos, pero el promedio está en 444. O sea, no existe un factor, lo que tú dices. Cada caso tiene que el realtor y la persona dueña de su propiedad conocer su propiedad, saber cuáles son las fortalezas, saber cuáles son las debilidades y poner el precio justo, sin irse a lo loco y evidentemente sin tirarlo por abajo. Claro. Sí, interesante. Esos son datos bien, o sea, cuando le traigo estos datos por contradictorios en un mismo estudio, porque no sería lo normal que nosotros estuviésemos viendo esto. Lo normal es ver que los precios suben o que los precios bajan, o que las casas salen rápido o que las casas salen lento, pero no que sean rápido, lento y números contradictorios. Bueno, hasta aquí tengo estos artículos, Jenny. Sé que tú tienes uno más que tiene que ver con Miami. Tengo dos artículos muy interesantes de CNBC. Y voy a comenzar con el que nos dice los 9 estados de Estados Unidos más caros para iniciar un negocio. Y dice, el número 1 no es Nueva York. Entonces, voy a bajar primero a mostrarles lo que ellos usaron para determinar qué es un estado, o sea, qué factores ellos utilizaron para medir que es un estado caro. Utilizaron las tasas de impuestos, las tarifas de presentación o de negocio, la renta media anual, la tasa de la fuerza laboral, el porcentaje de adultos mayores de 25 años con algún tipo de licenciatura, promedio anual de facturas comerciales, bienes inmuebles comerciales, cantidad de préstamos. Son varios factores a nivel comercial que ellos han usado para tomar esto. Y las ciudades donde es más difícil montar un negocio, la primera es Minnesota y la segunda es Nueva York. Me pareció increíble. Yo pensaba que New York era el número 1. Por eso lo titulan como lo titulan. Exacto. Todos pensamos que es New York o California, que siempre son los que lideran cualquier ranking de lo más caro. Exacto. Y me llama la atención que Miami no aparece. ¿Sí? La Florida no está acá. Sí. Entonces es muy bueno que no estemos dentro de los estados donde es más caro y más difícil montar un negocio. Por eso ahora me voy al segundo artículo, que es maravilloso. El segundo artículo es de CNBC también y dice, estas son las 7 mejores ciudades grandes de Estados Unidos para iniciar un nuevo negocio.
a Nueva York y DC no les va bien. Entonces, miren cómo estamos. Tenemos Orlando como la primera, Jacksonville segundo, Miami tercera, Tampa cuarto. Nosotros estamos, de las 7 ciudades, somos las 4 primeras, donde es no es más fácil, sino simplemente es mejor en comparación a las otras ciudades montar un nuevo negocio. Dice, este párrafo se lo resalté porque me pareció bastante interesante. Dice, esa es la idea detrás de la última clasificación de las mejores ciudades grandes de Estados Unidos para iniciar un negocio del sitio web Wallet Hub. Dice que comparó datos de 100 ciudades más grandes de Estados Unidos y las clasificó según las métricas como costos comerciales promedios, los que hablamos hace unos momentos. Y es muy bueno saber que nosotros en el estado de la Florida tenemos 4 ciudades en las que cualquier persona viene a montar un negocio y va a tener ventajas competitivas con otros estados. O sea, realmente, y si a esto nosotros le sumamos el clima, que siempre lo digo, el lenguaje. Muchas personas vienen de otros estados de Estados Unidos a montar negocios, pero también de otros países. Y aquí sabemos que somos multiculturales y aquí hablamos muchísimos idiomas y eso ayuda a la gente a poder emprender un negocio. Eso es maravilloso para nosotros como ciudad y como estado. Correcto, correcto. Sí, interesante. Justamente estos rankings que vemos, lo interesante es que ahora vemos Florida en lo bueno y en lo no tan bueno no está, nos interesa más, pero nos pone nuestro mercado bien caliente, realmente bien caliente. Muy caliente. Sí. Muy caliente. Tan caliente que una de las cosas que traigo, Jenny, para cerrar este podcast, que es algo sorprendente, señores, sorprendente. Les traigo de Twitter, el Twitter del Mayor Francis Suárez, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Esto es del 27 de abril, estamos hablando del día jueves a las 8:30 de la mañana. La traducción dice: últimas noticias, muy orgulloso de que el veterano David Martin de Miami compró con éxito lo que considero la propiedad más valiosa de los Estados Unidos. Como producto de esta comunidad, David ha demostrado la capacidad de administrar adecuadamente una propiedad tan valiosa como el antiguo sitio del Miami Herald. No puedo esperar ver lo que tiene reservado para nuestra ciudad. Sé que será resistente, icónico y transformador. Lo primero que le puse aquí está justamente es en el downtown de Miami. Esto que vemos aquí del lado izquierdo es el British Art Museum y esto es el Art Center. O sea, esto está en la frente a la bahía de Miami, todo esto, pero para que ustedes vean el récord, son 15.5 acres con un precio de 1.225.000.000.000. O sea, 1.225.000. Esto es sorprendente porque es un promedio de 79 millones por acre. O sea, no creemos que haya una venta de este tamaño con este valor. Adicionalmente, lo sorprendente de esto es que 5 ofertas tuvieron sobre $1 billón. Se ofertaron. De 9 ofertas en total, 5 estaban sobre el $1 billón. Señores, estamos hablando de que una sola propiedad de 15.5 acres se vendiera en $1.225 millones. Eso es sorprendente, hay que ver qué es lo que va a pasar allí. Lo que está hasta este momento previsto que se pueda construir como un proyecto de 21.000 square feet con 60 pisos de altura, que eso alcanzaría hasta para 7.750 unidades. No creemos que vaya a haber esa densidad. No. Lo más probable es que sea bastante lujo, bastante exclusivo. Y por último, para que ustedes vean cómo funcionan los negocios en esta ciudad, habla este tweet de que lo más importante que pasó es que Getting Casino eran los dueños de esta parte de la propiedad y la habían comprado en el 2011 en $236 millones. Se la compraron $236 millones, se ganaron $1 billón en 12 años. Estas son las cosas que están pasando en la ciudad de Miami. Una propiedad aumenta de valor 5 veces
en apenas 12 años. O sea que esto es una ciudad impresionante para hacer negocio. Aquí vemos nuevamente, es todo este lote que ven en esta área, justamente frente a la bahía. Aquí está el MacArthur Caseway, aquí está el túnel que va hacia el puerto de crucero, o sea, súper bien ubicado. Y yo creo que no hay terrenos en la zona. Ya no quedan casi terrenos en la No. zona. Los últimos de Brickell habían batido récord también, alrededor que si no mal recuerdo $600 millones, y esto lo estamos vendiendo, se está vendiendo en el doble. No, ya no quedan realmente muchos terrenos en la zona. Lo que estamos empezando a ver demolición. Estamos viendo demolición frente al Hotel Intercontinental de Miami, en lo que es Flagler. Esa es la segunda calle. Al lado de Flagler, sí, segunda calle, ahí están demoliendo, o sea, lo que vamos a empezar a ver la demolición de edificios viejos o de zonas viejas para hacer nuevas construcciones. Waldorf Astoria ya levantándose. Recuérdense que Waldorf Astoria es el edificio récord en altura desde New York hasta la Florida, con 101 pisos. Una obra realmente sorprendente. Esto es lo que está pasando en Miami y ahí lo entendemos, Jenny. Ahí entendemos cuál es la situación de los precios y por qué está tan caliente este mercado. Porque la gente está viniendo a Miami. Sí, no. Todo esto atrae. Todo eso atrae, es así. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. ¿Algunas palabras de despedida, Jenny? Bueno, saben que estamos aquí para asesorarlos y para guiarlos en la manera correcta de preparación para la compra de su propiedad. Hagan nuestro curso que es gratuito. Contáctenos, que también es gratuito. Nosotros lo que queremos es que de alguna manera ustedes comiencen la preparación de su camino para la compra de la propiedad, sea inversión, sea casa, sea su residencia principal. Comuníquense con nosotros estamos aquí para ayudarles, no tengan dudas, ustedes pueden. Es así, ustedes pueden. Acuérdense que lo primero que Miami, donde vivir en Miami Real Estate, lo que nosotros queremos es demostrarte que tú sí puedes comprar, tú sí puedes entender el mercado, tú sí puedes tomar la decisión inteligente de cambiar tu patrimonio y el patrimonio de tu familia para inversión, o si es tu primera vivienda. Hasta aquí el podcast de hoy. No olviden darle like, no olviden compartirlo. Muchísimas gracias a todos por esa sintonía. Estamos súper orgullosos de que nuestros canales de YouTube están creciendo, que es lo que queremos con toda esta información. Así que tengan muy buen día.